Esta mañana, en Levántate y Cárdenas. Llevo días leyendo en Facebook gente que dice: Javier, ¿por qué no das tu opinión acerca de las elecciones catalanas, acerca del momento que hay en Cataluña? Pues no lo he dado porque yo creo que ya me he mojado bastante durante muchos años, ¿no? Y he dejado muy claro mi punto de vista. Lo voy a hacer una vez más, y no voy a seguir con esto, pero por una razón. Porque yo tengo la sensación de que está todo el pescado vendido. Yo tengo desde hace muchísimo tiempo la sensación de que no hay nada que hacer. Quiero decir, ¿es normal que nadie vea o que ningún medio de comunicación resalte que ahora Artur Mas ha iniciado todo este camino de no retorno, haya montado todo este follón? Es normal que nadie lo resalte, ningún medio de comunicación, vuelvo a repetir, que lo ha hecho para enmascarar su pésima gestión al mando de la Generalitat. ¿Creéis que es normal que nadie diga eso? Y claro, cuando tú ves las subvenciones que Artur Mas a dedo ha dado a los principales medios de comunicación en Cataluña, lo entiendes todo. Porque cuando alguien da 8 millones de euros, por ejemplo, a un grupo de comunicación muy importante de Cataluña, que es, por ejemplo, La Vanguardia, ¿qué esperas? ¿Que La Vanguardia luego sea crítica con el presidente o que le siga a pies juntillas o que él diga? ¿Es normal que ningún medio apoye a ese 40%, casi la mitad de catalanes que no quieren la independencia y que no hablen sobre ese 40%? Como si ese 40% no fuera nada, no fuéramos nadie. Es que es casi la mitad. Y nadie habla de nosotros, de los que queremos vivir tranquilamente y queremos pertenecer a Cataluña y a España, que no queremos ninguna división. Porque somos muchos los que creemos que en el momento que Cataluña fuera independiente, nos van a seguir robando solamente que los de aquí, como llevan haciendo durante muchos años. ¿Es normal que nadie hable de que durante la gestión de Artur Mas han cerrado 16.000 empresas catalanas? 16.000 empresas catalanas han cerrado. ¿Es normal que ningún medio de comunicación hable sobre el enorme boquete que ha dejado Artur Mas? A pesar de todos los recortes, ha recortado en todo tipo de salarios. Ha puesto la receta a €1 para la gente que tiene que adquirir medicamentos. Y aún así, el agujero es mayor que nunca. ¿Es normal que ningún medio de comunicación lo resalte? Ni le diga a Artur Mas: oiga, usted no puede presentarse como presidente de la Generalitat, porque es muy malo. ¿Es normal que aparezca Pilar Rahola en un medio de comunicación importante como Telecinco, alzándose como la voz de los catalanes, cuando a mí ella no me representa lo más mínimo? ¿Es normal que ella hable en nombre de los catalanes, cuando yo, que soy catalán, a mí Pilar Rahola no me representa? No solamente no me representa, sino que me da un rechazo absoluto. ¿Eso es normal? Ojo, y hablo de Pilar Rahola, que me la encuentro cada semana por los pasillos de esta casa, porque ella es colaboradora del programa de Julia Otero. No me escondo, ¿eh? Me la cruzo cada semana. ¿Por qué esta mujer se erige en portavoz de los catalanes cuando a mí no me representa? Y cuando ella se dedicaba a la política en un grupo minoritario. ¿Por qué esta señora ahora va a hablar en castellano a los platos de televisión cuando esta mujer iba al Congreso y hablaba en catalán? Ah, porque ahora hay un cheque, ¿no? Por eso no digo nada. Porque tengo la sensación de que está todo el pescado vendido. Que esos medios de comunicación comprados por Artur Mas, cada día, no cada semana, cada día nos están inflando o está inflando a la gente con el discurso que quieren oír. O sea, que me vas a decir a mí ahora que la fuerza que va a ser más votada va a ser un tío que ha conseguido que cierren 16.000 empresas catalanas durante su mandato y que ha dejado un boquete descomunal en la Generalitat de Cataluña. ¿Este es el que ahora es el salvador de la nación? Esto es un asco absoluto. Es la sensación de que ¿cómo va a cambiar nada? Si esto va a seguir igual, bueno, peor. Es normal que no se hable del partido político que más va a crecer, porque va a doblar, según los sondeos, en escaños, como es, por ejemplo, Ciutadans pel Canvi, de Albert Rivera. ¿Por qué nadie habla de este hombre? Que es un tío lógico y un tío que cuando escuchas hablar dices: oye, pues este es un tío que está muy alejado del radicalismo, del hooliganismo de Pilar Rahola. ¿Por qué a este hombre no se le da bola cuando se ha demostrado que va a ser la fuerza que más va a crecer en Cataluña? O sea, el doble de votos, quiero decir. El doble de escaños. Solamente se le da bombo y platillo a los políticos y a los partidos que año tras año nos han estado decepcionando y creando un boquete descomunal, tanto en Cataluña como los partidos generalistas en el resto del país. Por eso no hablo de esto. Porque da igual, esa sensación de que está todo el pescado vendido. Por eso no lo hago. ¿Por qué me tengo que esconder de sentirme muy catalán y muy español? ¿Por qué? ¿Por qué, Pilar Rahola, tengo que tener ese miedo a expresar mi opinión? Miedo deberías tenerlo tú, que con tu discurso nunca has hecho nada a nivel político en Cataluña. Ha sido una política minoritaria. ¿Y tú ahora te eriges como portavoz de los catalanes? Pero, nena, que a ti no te votaba ni las ratas cuando te llegabas a política. ¡Ni las ratas!
Y yo os pido, por favor, a los que veis la tele, bueno, andaluces, gallegos, vascos, que por favor no creáis, y os lo dice un catalán, no creáis que esta mujer representa a los catalanes, porque os está engañando. Aunque la gente inteligente sé que lo sabéis.